Entre dos de los 10.000 lagos de Minnesota se encuentra la pequeña localidad de Waseca, una tranquila comunidad en la que prácticamente no hay crímenes violentos. No lejos de la costa del lago Loon estaba la casa de Connie Larson y sus 3 hijas. Se llevaban unos 4 o 5 años, pero estaban muy unidas. Nunca se separaban y se adoraban. Callie era decididamente el bebé de la familia y la niña mimada de su padre. La niña de 12 años, Callie Joe, estaba en 7º curso y le encantaba la gimnasia. Era buena. Yo creo que porque le entusiasmaba y volcaba toda su energía en ello. Era un lugar idóneo para ella, con tanta energía y entusiasmo. Era muy buena en gimnasia. Después de clase, el 20 de abril de 1999, Callie Joe se bajó del autobús del colegio y fue andando por este camino hacia su casa, como siempre había hecho. Callie Joe fue la primera en llegar a casa aquel día. Su madre y su hermana llegarían más tarde. La regla de la familia era que todas tenían que estar en casa a las 5, porque esa era la hora a la que yo llegaba, y era cuando estábamos todas juntas. Jamie, de 16 años, fue la siguiente en llegar a casa. Cuando abrió la puerta vio que alguien había entrado a robar. Y algo mucho peor. Jamie llamó inmediatamente a su madre al trabajo y luego a la policía. Comprendí que había pasado algo y no se atrevía a decírmelo. El espectáculo que se veía al subir las escaleras era tremendo para cualquiera. Incluso investigadores con 30 años de experiencia pasaron un mal rato. Todos nos preguntábamos quién podía haber hecho aquello. En el piso de arriba yacía el cadáver de Callie Joe. La puñalada fatal estaba en la parte izquierda del pecho y había seccionado o cortado la aorta ascendente, y la niña había sufrido una hemorragia interna. Sigue siendo muy duro para mí pensar que se ha ido. Es decir, que está muerta. Muerta. Me resulta imposible aceptarlo. Yo tengo 2 hijos. Si le ocurriera eso a uno de mis hijos, no puedo ni imaginar lo que haría. Los libros del colegio de Callie Joe estaban cerca de la puerta principal, lo cual indicaba que pudo haber sorprendido al intruso. El asesino entró por la puerta del sótano. Faltaba algo de dinero, bonos de inversión en plata y la colección de CDs de la niña. Los científicos forenses encontraron sangre en las escaleras que recogieron para analizarla. A pesar de la confusión, los investigadores también buscaron huellas dactilares. Hay que concentrarse en las zonas en las que se supone que ha estado el asesino, y también en donde hay cajones volcados y movidos de sitio. En esa casa no había ningún lugar en el que no hubiera algún residuo de huellas dactilares. Los investigadores pasaron la aspiradora por toda la moqueta en busca de algún posible rastro. Estaban convencidos de que el asesino había dejado suficientes pruebas forenses para pillarlo. Teníamos un montón de huellas dactilares. Había cientos de pelos en la moqueta. Yo pensé que todo iba muy bien. Un caso forense es como un rompecabezas. Intentas buscar las diferentes piezas para encajarlas y conseguir una idea de lo que ha sucedido. La muerte de Callie Joe sentó un triste precedente en Waseca, Minnesota, una pequeña población en la que nunca se había cometido un asesinato. Hace que todos los que vivimos en este pueblo nos sintamos inseguros. Todo el mundo. Yo creo que mucha gente empezó a poner cerrojos en sus puertas, cosa que parece exagerada, pero esa fue la reacción. Los científicos forenses pensaron que la sangre que había en las escaleras cerca del cuerpo de Callie Joe podía pertenecer al asesino, pero los análisis revelaron que era de Callie Joe. Después, los investigadores confiaron en que el asesino hubiera dejado sus huellas dactilares en la casa, pero eso fue otro callejón sin salida. Cuando todo el polvo se asentó, por así decirlo, todas las huellas que habíamos obtenido resultaron ser de miembros de la familia y amigos. No había ninguna huella desconocida. Una de las huellas dactilares encontradas en el lavabo del cuarto de baño parecía difícil de identificar, pero se comprobó que pertenecía a Callie Joe Larson. Con el tiempo, Peterson aprendió a reconocer enseguida la excepcional forma de la huella de Callie Joe.
Tenía un dibujo circular, pero tenía otro por encima que parecía llegar hasta el otro punto. Eso es excepcional. No se ve muy a menudo. La otra prueba física de la escena del crimen eran dos cabellos extraños. Uno encontrado en el cuerpo de Cali Joe y otro en la moqueta. Pero hasta que no sabes a quién pertenecen esos cabellos, no tienes nada. Y los cabellos no tenían raíz, con lo cual no se podía realizar la prueba de ADN. Un vecino informó que había visto a un desconocido cerca de la casa de los Larson hacia la hora del crimen. Este es el retrato robot de ese hombre. Otro vecino vio una camioneta negra en la zona. La policía buscó en sus archivos individuos que pudieran coincidir con la descripción general y que tuvieran antecedentes de robo y delitos sexuales. Encontraron 12 posibles sospechosos. Les llamábamos los 12 del patíbulo, porque teníamos 12 sospechosos a los que no podíamos excluir de la investigación, por coartada o cualquier otra razón. Uno de los 12 del patíbulo era un violador convicto, Donald Blom. Lo más significativo sobre Blom era que también era sospechoso del secuestro y el asesinato de Katie Poirier, de 19 años, la cajera de una tienda de 24 horas en Moose Lake, Minnesota, a escasas horas de distancia en coche. Estas son las imágenes del secuestro captadas por la cámara de seguridad. Desgraciadamente, no eran lo bastante claras para identificar al secuestrador. La policía descubrió que Blom había ido varias veces a Waseca en la época del asesinato de Cali Joe. También conducía una camioneta negra como la que fue vista cerca de casa de los Larson. Me bombardeaban con tantas verdades que yo no quería saber. Pero cuanto más me hablaban sobre Donald Blom, más entusiasmo sentí ante la posibilidad de que pudiera ser él. Blom negó cualquier relación con la muerte de Cali Joe y dijo que tenía una coartada para el día del crimen. Las esperanzas se disipaban a medida que llegaba el invierno a Waseca. Noviembre y diciembre fueron unos meses muy malos. Todos estábamos deprimidos. A pesar de tener más de 30.000 folios de informes y cajas de pruebas físicas, los investigadores estaban tan lejos de resolver el crimen como el día en el que tuvo lugar. En aquel momento no teníamos absolutamente nada. Y yo empezaba a pensar que el caso no se iba a resolver nunca. Y pronto, la policía de Waseca se vio enfrentada a otro nuevo caso criminal. Se había producido una serie de robos en casas de Waseca, no lejos de la casa de los Larson. Y el ladrón había dejado una prueba. La huella de una zapatilla de deporte que tenía un claro dibujo en zigzag. Muchos de los robos habían tenido lugar durante mi turno y se estaba convirtiendo en algo personal. En una patrulla rutinaria cerca de la zona de los robos, el agente Markeson vio a un hombre andando por la acera. Al pasar Markeson, el hombre cambió bruscamente de dirección. No me pareció muy normal. La verdad es que se me pusieron los pelos de punta. Así que Markeson paró al hombre para hacerle unas preguntas. Al acercarse observó algo que le resultaba familiar. Markeson miró al suelo y vio una huella en la nieve que se parecía a la que habían encontrado en algunos de los robos. Al cachearle, encontraron en su bolsillo un destornillador grande y una linterna, herramientas de ladrón. No había razón para que ese hombre estuviera andando por ese barrio a las 8 de la noche con un destornillador y una linterna en el bolsillo. El hombre fue identificado como Lorenzo Sánchez, un inmigrante ilegal mexicano. En su casa, la policía encontró objetos robados de varios atracos. Y la policía no pudo evitar pensar que Lorenzo Sánchez podría ser el hombre que mató a Cali Joe Larson. Ni que decir tiene que con el arresto de Lorenzo Sánchez pararon los robos en Waseca.
En la casa de Sánchez, la policía encontró muchos objetos robados y también encontraron muchos CDs, pero no los que habían desaparecido de la casa de Cally Joe Larson. En el fondo del armario de Sánchez, la policía descubrió 2 estuches de CDs. Una corazonada les llevó a fotografiarlos y enseñárselos a Connie Larson. Vino un agente con la foto de los estuches de CDs y me dijo: ¿han visto esto? Y quiero que lo mire y me diga si lo reconoce. Yo miré la foto y dije: sí, eran de Cally Joe. Sánchez negó que los estuches fueran robados y dijo que eran suyos. Esos fueron comprados en la tienda. Dice que los compró en una tienda. Había pasado casi un año desde el asesinato de Cally Joe y los investigadores confiaban en encontrar más pruebas forenses en los estuches de CDs. El primer problema era que la parte de fuera era de vinilo. Es muy difícil obtener una huella dactilar en una superficie de vinilo. Y conseguir una huella que sea utilizable e identificable es más difícil todavía. No obstante, los estuches fueron enviados a Dave Peterson para analizarlos. Llegué a la segunda funda del segundo estuche, la abrí y encontré un pelo rubio en la solapa. Me puse muy contento. De hecho, mi corazón empezó a latir por un pelo. Perdón por la broma. Ese pelo fue enviado para hacerle la prueba de ADN. Después Peterson quería ver si había alguna huella dactilar en las fundas de plástico que sujetan cada uno de los CDs. Para ello utilizó una técnica llamada vapor superglue. Colgué los 2 estuches de CDs en una cuerda y entonces salieron las fundas que estaban dentro. Y lo que ocurre es que los vapores del superglue emitidos por el calor se adhieren a la humedad que hay debajo de la huella y los bordes se vuelven blancos. Peterson solo logró encontrar una huella en la última hoja del segundo estuche de CDs. La huella tenía líneas superpuestas y Peterson la reconoció inmediatamente. El análisis confirmó que se trataba del dedo anular derecho de Cally Joe. Entonces llamé a Bob Berg y le dije: creo que tengo algo para ti. Le dije: no me lo puedo creer. En ese momento comprendí que era nuestro hombre, sabía que era él. No habíamos encontrado ninguna huella del sospechoso que le situara en el lugar del crimen, pero lo hicimos al contrario. Le encontramos en posesión de algo que procedía del lugar del crimen. El cabello rubio encontrado en el estuche de CDs lo confirmó más todavía. La prueba de ADN demostró que pertenecía a Cally Joe. A pesar de la evidencia, Sánchez negó estar involucrado en el crimen. Lo único que se había demostrado es que Sánchez tenía en su poder un objeto robado. ¿Mató usted a Cally Joe Larson? Pero la policía tenía una última prueba: los 2 cabellos desconocidos que habían encontrado en la escena del crimen. Dichos cabellos, junto con una muestra del pelo de Lorenzo Sánchez, fueron enviados al laboratorio forense para ser sometidos a la prueba más moderna de ADN disponible. El ADN mitocondrial es un test de ADN especializado. Si no se obtienen resultados con el análisis nuclear de ADN, se recurre a la prueba mitocondrial. La mitocondria vive fuera del núcleo de la célula. Para realizar la prueba, se coloca cada muestra del cabello en un vial en el que pasa a estado líquido. Se extraen las impurezas y solo queda ADN purificado. Después se hacen millones de copias de una pequeña porción de mitocondria y luego se ordenan. Una vez completado, el Dr. Holland pudo leer el código genético de los cabellos que se hallaron en la escena del crimen. Así que esa pieza concreta del rompecabezas nos confirmó que esos cabellos pertenecían al señor Sánchez. La cuestión era: ¿a qué señor Sánchez? El ADN mitocondrial es transmitido de la madre a los hijos, los cuales siempre tendrán el mismo perfil de ADN mitocondrial.
En otras palabras, el sospechoso, Lorenzo Sánchez, tendría el mismo ADN mitocondrial que sus 6 hermanos y hermanas. Y para complicar más las cosas, el hermano pequeño de Lorenzo, Miguel, también tenía antecedentes penales y se encontraba en Huasica el día del asesinato. La investigación del asesinato de Cali Joe aún no había acabado. Soy inocente de eso. Dice que es inocente de ese crimen, que él no la mató y que es una injusticia lo que están haciendo con él. Lorenzo Sánchez seguía manteniendo su inocencia respecto al asesinato de Cali Joe Larson, a pesar de haberse encontrado un estuche de CDs con la huella dactilar de Cali Joe en la casa de Sánchez. Y los 2 cabellos encontrados en la escena del crimen tenían el mismo perfil de ADN mitocondrial que Lorenzo Sánchez. El ADN mitocondrial no proporciona una identificación tan positiva como el ADN nuclear. Puesto que el ADN mitocondrial se transmite de madre a hijos, todos los hermanos de Sánchez tendrían el mismo perfil de ADN mitocondrial. 2 de los hermanos de Lorenzo Sánchez habían pasado un tiempo en Huasica. Su hermano pequeño, Miguel, y su hermanastro Pedro. Pedro dijo que tenía coartada, que él estaba en México el día en que asesinaron a Cali Joe, cosa que fue comprobada. Miguel Sánchez sí estaba en Huasica aquel día, pero se comprobó que a la hora del crimen se encontraba en su trabajo. Lorenzo era el único de los hermanos Sánchez que no tenía coartada. Por su ficha de trabajo se comprobó que no se encontraba allí cuando tuvo lugar el asesinato. Por consiguiente, Lorenzo Sánchez fue acusado de homicidio en primer grado. Mantuvo su inocencia hasta que su cuñada le visitó en la cárcel y tuvo una conversación con ella que fue grabada por los funcionarios de la prisión. En esa conversación dijo concretamente: lo único que tienen para inculparme es el pelo. ¿Comprendes? El pelo es lo único que tienen. Y Sánchez pidió a su cuñada que echase la culpa del asesinato de Cali Joe a su hermanastro Pedro. Pero ella se negó. Parece ser que existía una rivalidad entre ellos y que su hermano Pedro tenía antecedentes de delitos con violencia. Cuando Lorenzo Sánchez escuchó la cinta de esta conversación, se vio atrapado. Acabó por declararse culpable de homicidio en primer grado y fue procesado. Cuando Cali Joe entró en su casa y sorprendió a Sánchez robando, este silenció a la persona que para él era el único testigo. Pero aquel día había otro testigo. La prueba forense. El pelo microscópico que Sánchez dejó en la casa y el pelo de Cali Joe y su huella dactilar en el estuche de CDs lo revelaron todo. Después de la sentencia, Connie Larson por fin tuvo la ocasión de hablar directamente con el asesino de su hija. En su confesión y luego en su declaración, nos pidió que le perdonásemos. ¿Puede perdonarle? Bueno, verá. Si uno no ha pasado por esto, es difícil saber lo que uno haría. Pero en mi caso, porque he pasado por ello, no me resultó difícil. Sinceramente, aquel día lo olvidé todo. 2 años después del crimen, Lorenzo Sánchez fue condenado a cadena perpetua. Actualmente, Connie Larson trabaja como asistente social con familias que han pasado por situaciones traumáticas. También se ha convertido en una defensora de la mejora de las bases de datos para encontrar a los criminales como Lorenzo Sánchez, que a menudo salen impunes. Cali Joe siempre está en sus pensamientos. Hablamos de ella constantemente. Contamos cosas de ella.
Leemos sus notas. Ella forma una parte muy importante de nuestra vida actual. Sin la ciencia forense no teníamos nada. Este fue un caso de vida o muerte para la ciencia forense. Fue absolutamente decisivo. No hubiéramos tenido caso sin la ciencia forense. Sin ella, Lorenzo Sánchez nunca habría sido condenado por el asesinato de Cally Larson.